que buscó manipular a un testigo clave desde prisión. Durante la audiencia, que duró más de 6 horas, se validaron como pruebas grabaciones hechas con un reloj espía, llamadas telefónicas interceptadas. El presidente Uribe, que participó virtualmente desde su casa, enfrenta aún otras 2 acusaciones penales en este proceso que sacude la política colombiana y los colombianos que estamos agradecidos por un presidente que le arrancó de las fauces de la violencia, de las garras de la violencia, al Estado colombiano, a las guerrillas, a los comunistas, que salvó a Colombia en su momento del comunismo y del socialismo del siglo XXI y de un chavismo que avanzaba en ese tiempo. Hoy la izquierda lo persigue y lo condena. Vamos a escuchar el reporte. A ver. No se conoce. El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue declarado culpable de intentar sobornar a un paramilitar para evitar que lo vinculara con estos escuadrones que enfrentaban a guerrillas en Colombia. El político de derecha de 73 años fue acusado de presionar y pagar a paramilitares encarcelados para que cambiaran testimonios que lo enlodaban. La decisión en primera instancia puede ser apelada. El expresidente, que según la jueza también cometió fraude procesal, se expone a una pena de hasta 12 años de prisión. Uribe, que gobernó entre 2002 y 2010, es el primer exjefe de Estado en enfrentar un proceso penal en la historia del país sudamericano. El proceso judicial empezó en 2012, cuando Uribe demandó al senador izquierdista Iván Cepeda ante la Corte Suprema por un supuesto complot con testigos falsos para vincularlo con paramilitares. Pero en 2018, un boomerang judicial convirtió al exmandatario en investigado por presuntamente forzar a paramilitares para atestiguar a su favor y desmarcarlo de la organización. En el juicio contra Uribe, que inició en mayo de 2024, desfilaron más de 90 testigos. Entre ellos, Juan Guillermo Monsalve, un ex paramilitar quien asegura que el expresidente y su hermano Santiago Uribe participaron en los años 90 en la fundación de un bloque de los escuadrones de derecha que operaron a veces con ayuda del ejército contra las guerrillas. Bueno, ahí el punto es, ellos cómo le interceptaron las llamadas, con una orden judicial o no. Yo te voy a decir algo, mi queridísimo Ray. Yo creo que la clave de todo eso es quién interpuso esa demanda y es el senador Iván Cepeda. ¿Quién es el senador Iván Cepeda para los que desconocen? Su papá hacía parte del movimiento comunista de Colombia. Su papá también y su familia, él creció en ese movimiento comunista, luego se van de Colombia y viven en Cuba. De hecho, el senador a los 13 años fue parte de la Juventud Comunista de Colombia también. Y luego, más adelante, se unió a la corriente del extinto grupo terrorista de donde también hizo parte hoy presidente M-19, el presidente Petro. Entonces, toda esta situación se debe de tomar precisamente de quién viene. Porque las llamadas existen, pero él está alegando que lo que dice él en esa llamada no es lo que están interpretando. Y te voy a decir algo, mi querido Ray. El juicio, no solamente ayer la lectura de la conclusión de este, que por cierto, esto es preliminar, ahora que sigue el presidente puede apelar y va a apelar esta decisión, pero el juicio, si uno lo revisa, ve cómo la fiscalía, cómo los testigos que traen ellos, están amangualados todos en ese proceso. La realidad es que justamente generan esta condena al presidente en un año electoral donde Petro claramente se quiere inquistar en el gobierno colombiano, donde acaba de firmar un acuerdo con el criminal Maduro y ahorita mismo comparten una zona colombiana, le cedió un pedazo de terreno colombiano a este criminal de Maduro para que ellos controlen allí claramente un área donde está el narcotráfico y las guerrillas y los terroristas. Pero ¿qué Uribe alega de las llamadas? La llamada fue alterada porque yo he escuchado que algunos dicen que esas llamadas fueron con inteligencia artificial y todo eso. El presidente dice que obviamente es inocente y eso creemos los colombianos. El presidente Uribe es inocente de lo que se le acusa. ¿Y las llamadas fueron alteradas? Eso es lo que el presidente alega, porque alega yo escuché, y las pruebas que presenta, ¿no? El ente acusador. Pero aquí sobre todo también hablan de cómo los que acusan al presidente han ido a manipular a otros testigos que, por cierto, criminales de lo peor vienen a testificar en contra del presidente Uribe. Y reitero, yo creo que aquí el enfoque debe de ser de tomarse de quién viene esta demanda y podrá ser muy senador de la República de Colombia,
pero todo su historial le precede de ser afín a un movimiento comunista, y el comunismo, no se nos olvide, que se ha cargado a cientos de millones de víctimas a nivel global. Nada bueno viene de una persona o de alguien que comulga con esas ideas. César, ¿crees que Colombia va camino a una dictadura como la de Cuba? Completamente, y por eso los colombianos tienen que el próximo año salir a votar en contra del petrismo. Así es, señoras y señores, vamos a esta hora con Eduardo Alemán. Hay más información.